Esdras capítulos 6 y 7. Capítulo 6. El segundo templo es terminado. Darío responde a la solicitud del gobernador Tatnai. Versículos 1 y 2 buscan y encuentran el decreto de Ciro. Dice el versículo: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos. Esta fue la respuesta a la respetuosa solicitud hecha por Tatnai, descrita en la última parte de Esdras 5, si ustedes lo recuerdan. Y fue hallado en Acmetá un libro. Esto indica que debe haber habido alguna diligencia requerida en la búsqueda. Esto en sí mismo era una evidencia de la mano de Dios en el asunto. Dios, como siempre, estaba en control y sigue estando en control. Versículos 3 al 5, el registro es encontrado, el decreto de Ciro. Este es el decreto registrado originalmente en Esdras 1, que da al pueblo judío que quisiera regresar a Jerusalén y Judea el derecho de regresar, repoblar Judea y reconstruir Jerusalén. Ciro no solo dio permiso para que se reconstruyera el templo, sino que ordenó la financiación de la obra del tesoro real. Versículos 6 al 12, la respuesta de Darío a Tatnai. Basado en la búsqueda y recuperación del relevante documento del rey Ciro, Darío le dio la orden apropiada a Tatnai, gobernador del otro lado del río, y le ordenó que permitiera que el trabajo en el templo y la ciudad de Jerusalén continuara sin interrupción. Y fue financiado de una manera impresionante. El versículo dice que de la hacienda del rey sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios y oren por la vida del rey y por sus hijos. Y esto explica parte de la motivación del rey Darío, que no solo basó su decisión en el precedente del rey Ciro, sino que también él quería y necesitaba las oraciones del pueblo judío por su vida misma y por sus hijos. Versículos 13 al 15, el templo es terminado. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año. Esto significa que tomó 4 años desde que se reanudó la construcción. Fue un trabajo tan grande que incluso con todos haciendo el trabajo con diligencia, todos enfocados, apresurándose a terminar, no se completó rápidamente. Versículos 16 al 22, la ceremonia de dedicación del segundo templo. Ofrecieron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel. Y conmemoraron la primera Pascua en este segundo templo. ¡Wow! Me imagino el gozo y todo el fervor con el que hicieron esta celebración en la casa de Dios. Y termina este capítulo así: por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Capítulo 7. El regreso de Esdras de Babilonia. Versículos del 1 al 5 encontramos la genealogía de Esdras el escriba. Entre Esdras capítulo 6 y Esdras capítulo 7 pasaron unos 60 años sin incidentes. Podemos decir que los eventos del libro de Esther tuvieron lugar entre Esdras capítulo 6 y 7 simultáneamente. Esta lista de la genealogía no incluye a todos. Hay algunas generaciones fuera. Sin embargo, muestra que Esdras era descendiente tanto de Aarón como de Seraías, quien fue el último sumo sacerdote antes del cautiverio. En el versículo 6, Esdras, un escriba diligente, dice, que para la cultura judía de esa época, un escriba diligente era un experto en la ley de Moisés, alguien que era algo así como un abogado,
altamente capacitado en la palabra de Dios. Una persona muy, muy importante. Los escribas eran importantes e influyentes y se podría decir que tenían 3 deberes principales: preservar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y administrar la palabra de Dios, en el sentido de interpretarla y aplicarla. Dice el versículo, y le concedió el rey todo lo que pidió. De nuevo, el favor de Dios hacia Jerusalén y el pueblo judío es una vez más evidente. La gran generosidad del rey fue porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Versículos 7 al 10 narra la llegada de Esdras a Jerusalén y su misión, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar. Vemos aquí una triple intención de Esdras. Vino a inquirir, a cumplir y enseñar la palabra de Dios. La segunda parte de este capítulo describe la carta de Artajerjes. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Versículos 11 al 16. El rey comisiona ayudantes, da una copia de la ley y da regalos para el templo para ir con Esdras a su regreso a Jerusalén. Los versículos 17 al 22, provisión para el templo y los gastos de los sacrificios. Esdras llevaba consigo dinero del gobierno y este dinero se gastaría en animales y en la promoción de la adoración en el templo reconstruido en Jerusalén. Versículo 23, el motivo del por qué hace esto Artajerjes. Como otros monarcas del imperio persa, quería aplacar a los dioses de la gente y del territorio que había conquistado. Creía que era una política buena y segura para su reino haciendo esto. Versículos 24 al 26. A Esdras se le da poder legal para hacer cumplir la ley de Dios. Pon jueces y gobernadores. Artajerjes le dio a Esdras una autoridad significativa en la administración civil de la provincia. Artajerjes también le dio autoridad a Esdras para enseñar a esta generación de exiliados que habían regresado. Sin embargo, también le dio autoridad, quizás demasiada autoridad, para castigar a quien no cumpliere la ley, dice el verso, a quien no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey. Por último, versículos 27 al 28, Esdras da gracias a Dios. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres. Esdras sabía que tan generoso y amplio apoyo y autoridad solo podía ser otorgada por Dios, quien puso tal cosa en el corazón del rey. Dice él, y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras ciertamente fue fortalecido, no solamente por el apoyo del rey, sino aún más por la bendición de Dios. Todo era una clara evidencia que era Dios sobre su vida, bendiciéndolo y favoreciéndolo.